Entonces, ahora aquí lo que vamos a entrar es a la primera categoría de lo que serían registros de tipo mecánico, ¿no? Que son los registros de diámetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es, si ven en este esquema, se ve que cuando se perfora un pozo, y en realidad vamos a tener el diámetro, obviamente, del pozo o el diámetro de la mecha, ¿no? El diámetro del hoyo que podemos medir. Y después va a haber el diámetro real del pozo, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, cuando son formaciones muy duras y muy compactas, como una caliza, el diámetro del pozo va a ser igual al diámetro de la mecha que hemos usado, ¿no ve? O bit size también, que se llama en inglés. Mientras que si son formaciones poroso-permeables, como una arenisca, el diámetro del pozo va a ser menor que el diámetro de la mecha. ¿Y por qué razón? Porque se ha formado un revoque de lodo, que es espeso, ¿no? Y generalmente cuando las formaciones son arcillosas, se va a formar en este caso derrumbes o cavernas. Entonces el diámetro del pozo va a ser mucho mayor que el diámetro de la mecha, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Y obviamente el diámetro o el espesor del revoque va a ser mucho mayor en formaciones poroso-permeables que lo que es en formaciones impermeables y poco compactas, ¿no? Entonces, siempre ocurre esto, diámetro del pozo mayor al diámetro de la mecha, eso va a ocurrir en lutitas y areniscas o estratos de arenas someras, ¿no? Ahora, diámetro del agujero del pozo igual a diámetro de la mecha, eso ocurre en formaciones que son compactas, tipo lo que serían calizas, dolomitas y arenas y lutitas muy profundas en algunos casos. Y cuando el diámetro del agujero del pozo es menor que el diámetro de la mecha, entonces significa que se ha formado un revoque grueso, ¿no ven? Entonces eso ocurre en formaciones que son poroso permeables, ¿no? Entonces, conclusión, si yo quisiera calcular el espesor del revoque, tendría que calcular, es sencillo, uso esa fórmula, ¿no ven? Diámetro de la mecha menos diámetro del agujero del pozo dividido entre 2, ¿no? Entonces, con eso uno podría saber cuál es el espesor del revoque, ¿no ve? O de la costra, que también se llama, o enjarre también le llama, ¿no? Entonces, si vemos en esta parte, ustedes se van a fijar en la diapositiva, ¿no? Aparece, aquí tenemos cómo sería la estratigrafía que ha atravesado el pozo y cómo son las paredes del pozo, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? Atravesado lutita, después una caliza dura, una arenisca permeable, lutita, una arenisca impermeable y otra vez lutita, ¿no ve? Las líneas, obviamente, que se ven en las paredes del pozo punteadas, eso sería el tamaño de la mecha que es usado para perforar. Y después lo que se ve ahí irregular son la forma de las paredes del pozo, ¿no ven? Entonces ya estamos viendo, ¿no ve? Cuando es lutita, ¿qué se va a formar? En este caso se va a formar cavernas, ¿no ve? Después, cuando es el diámetro del agujero es el diámetro del pozo, de la mecha, va a ser igual cuando son, por ejemplo, formaciones muy compactas, ¿no ve? Cuando es formaciones permeables, se va a formar, por ejemplo, como la arenisca, el diámetro del agujero va a ser menor que el diámetro de la mecha.
Y cuando son areniscas impermeables, el diámetro del agujero va a ser ligeramente mayor que el diámetro de la mecha. Y también cuando es lutitas, a veces no solo se puede formar cavernas, sino se puede formar estas como aristas, ¿no? Que igual van a mostrar que el diámetro del agujero es menor que el diámetro de la mecha, pero esto es irregular en realidad, ¿no? Porque como decíamos, va a formarse protuberancias y también va a formarse generalmente cavernas, o si no, siempre va a ocurrir que el diámetro del agujero, en el caso de lutitas, que sean un poco compactas, el diámetro del agujero va a ser mayor que el diámetro de la mecha, ¿no? Entonces ya estamos viendo de que dependiendo del diámetro del agujero respecto al diámetro de la mecha, vamos a poder saber, midiendo estos diámetros, qué tipo de litologías hemos atravesado. Y aquí al lado, si ven, ya estaría lo que es el registro en la parte derecha de cómo es el registro del caliper, ¿no ve? O cali también que le llaman, que sería el registro del diámetro o del calibre del pozo, ¿no? Entonces, si ven, en el eje vertical siempre va a estar la profundidad y en el eje horizontal está el diámetro, ¿no ve? Del pozo medido a diferentes profundidades. Entonces, si ustedes ven, la línea punteada que representa el diámetro de la mecha, ¿no? Que va a ser el mismo en ese tramo. Por eso se ve una recta. Y después tenemos una curva que va variando, ¿no ven? Que en algunos casos aumenta, en otros casos disminuye, en otros casos se acerca y en otros casos también forma estos piquitos, ¿no ven? Entonces eso es lo que, si uno agarraría este registro, uno interpretaría y obtendría que él podría dibujar esta forma de las paredes del pozo, para ese diámetro en esa dirección, ¿no? Entonces, si ven, claramente se ve eso, ¿no ven? Cuando el registro del caliper es mucho mayor que el bit size, se ha formado cavernas. Cuando es igual, quiere decir formación compacta, ¿no ve? Cuando es menor, generalmente se ha formado revoque de lodo, quiere decir formación, en este caso, poroso permeable. Y después, cuando es menor, generalmente, cuando es mayor el diámetro del pozo, generalmente es presencia de lutitas también, ¿no? Obviamente un poco más compactas que las primeras, ¿no? Donde se han formado cavernas. O puede ser también lutitas arenosas, ¿no? Entonces, conclusión de eso, para calcular una sección, uno puede medir el diámetro del pozo, ya sea en dos direcciones, que esa sería una manera, otro sería medir en tres direcciones, ¿no? Entonces, cuando uno mide en dos direcciones y los diámetros sean iguales, quiere decir que la sección del pozo en ese tramo es circular, ¿no? Ahora, cuando un diámetro es mayor que el otro, entonces quiere decir que es ovalada. Y cuando vemos que es variable en las direcciones los diámetros, entonces quiere decir que estamos dentro de una sección que es irregular, ¿no ve? O rugosa. Entonces, para medir el calibre del pozo se utilizan diferentes herramientas, ¿ven? La primera es la más simple, que solo mide el diámetro en un eje, ¿no ve? Después tendríamos la otra herramienta que mide en dos ejes, ¿no ve? Ortogonales entre sí. Después habría la que mide en tres ejes, ¿no ve? Entonces va a medir en esas tres direcciones. Y puede haber otra que mide en cuatro ejes, o puede haber alguna inclusive que mida hasta en 6 ejes, ¿no ve? Entonces conclusión de eso, en más ejes miramos, mejor vamos a poder conocer cómo es el diámetro del pozo, ¿no? Con más detalle. Entonces, un registro de caliper se va a ver siempre así, ¿no ve? Ya hemos dicho, vamos a tener el encabezado y después la pista, ¿no ve? Donde están los datos.
Por ejemplo, acá también si ven aparece un costado que es la tensión del cable, ¿no ve? En libras sobre fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es la tensión del cable? Nos está indicando de que si la herramienta, digamos, normalmente ha registrado bien y no hay saltos, ¿no ve? Muy notarios en esta tensión, porque si hay saltos, quiere decir que la herramienta se habría atascado en ese punto, ¿no ve? Desde que tenemos siempre el bit size, va a ser la línea roja, y después aquí tenemos el caliper, ¿no ve? Entonces aquí ven la línea negra, aquí está, y aquí está el registro del caliper, ¿no ve? Que es la línea punteada que ustedes ven cómo va variando. Y a la vez ya hemos dicho de que yo puedo también inclusive dibujar como aquí está en color marrón oscuro lo que son reboques, ¿no ve? Donde hay reboques en realidad. Quiere decir el espesor del reboque, ahí puedo dibujar. Y puedo dibujar también en qué lugares, que está en color celeste, donde se han formado cavernas. Quiere decir, y hemos dicho eso, que el registro, el agujero del pozo es mucho mayor que el diámetro de la mecha. Eso es que se forman cavernas. En caso contrario, es lo que se forma en este caso reboques gruesos, ¿no? Entonces ya hemos dicho, más grueso el reboque, que sería un indicativo de presencia de formaciones poroso-permeables, ¿no? Entonces el caliper siempre va a estar en el carril 1, pista 1 de un registro, ¿no? Entonces aquí si ven en este gráfico, ¿qué se puede ver? Se puede ver, hay dos curvas del caliper, ¿no? Se sobreentienden en direcciones ortogonales. Una va a ser en sentido, digamos, norte-sur y otra en sentido este-oeste, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, ven, a nivel A yo puedo dibujar ahí la sección, ¿no ve? Y veo que es una sección, en este caso, ovalada, ¿no ve? A nivel de B, como las dos curvas coinciden, quiere decir que la sección es redonda, ¿no ve? Y en la C, obviamente, es también ovalada, ¿no ve? Entonces, si yo haría ese análisis detallado, inclusive podría dibujar hasta en 3 dimensiones cómo varía el diámetro del pozo y cómo son las paredes del pozo, ¿no ve? Entonces, esa es la ventaja, digamos, de poder usar esta herramienta, que es el caliper, ¿no ve? Ahora, ¿qué limitaciones tiene? Solo sirve, obviamente, para pozos a hoyo desnudo, ¿no ve? No voy a usar en hoyo revestido, porque eso no tuviera sentido, solo detectaría el diámetro constante de la tubería, ¿no ve? Después, la sonda debe tener un centralizador también para que siempre se mantenga en el centro y mida bien, ¿no ve? Los diámetros. Después se debe usar una herramienta al menos con 4 brazos, eso es lo más aconsejable, ¿no? 4 brazos, ¿qué significa? Que va a medir en 2 ejes, ¿no? Eso es lo mínimo que nos requiere. Después, la herramienta, como en todo, debe calibrarse antes de correr el registro. Quiere decir, vemos si está midiendo bien los diámetros, ¿no? ¿Y para qué sirve en realidad? Para control de la calidad del hoyo, ¿no? Después se aprecian variaciones litológicas, permite el cálculo del volumen del hoyo exacto. Eso es lo bueno también con eso. Como vamos a tener las secciones del pozo, entonces vamos a poder calcular el volumen, ¿no? Y también sirve para localizar los tramos óptimos para hacer cañoneos, ¿no ve? Cuando después se termine el pozo en este caso, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, así se va a ver y hemos dicho, cuando aumente el diámetro en el caliper, ¿eso qué significa? Que ese nivel hay caverna, ¿no? Ahora, cuando yo vea con registro sónico, también se va a ver ese efecto de caverna, pero ven, se va a ver en el otro sentido la curva. Y cuando vean un registro de densidad, así yo voy a notar estas irregularidades
también va a ser un indicativo de caverna, ¿no? Entonces, ¿qué estoy analizando con eso? De que también las cavernas pueden detectarse usando un registro sónico, un registro de densidad. Pero obviamente, si yo quiero calcular el volumen exacto del agujero del pozo, lo mejor es usar el registro Caliper, ¿no? Ahora, también, como habíamos hablado, hay otro tipo de registros que los vamos a ver de manera general, que son los registros de Cutting, ¿no ven? O que también se llaman mediciones en pozo. Entonces, estos son registros que siempre van a haber, o medidas que siempre van a haber cuando se perfora un pozo. Y estos registros van a tener un formato que es un poquito diferente, obviamente, al de los registros o perfiles de pozo estándares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, la tasa de perforación vamos a tener, ¿no ven? Vamos a tener la cantidad de recortes que se han recuperado. Vamos a tener la litología de los recortes, obviamente las profundidades aproximadas, ¿no ven? Eso quiere decir esos pedazos de roca que salen del proceso de perforación hacia la superficie, ¿no? Y que se los analiza. Ahora esos recortes o ripios se va a llevar al laboratorio y se va a hacer análisis para ver cuál es la cantidad total de gases que tienen, se puede hacer ensayos de calcimetría. E inclusive vamos a poder también poner, digamos, cuál es el casing que se usa al llegado un rato, ¿no ven? Entonces ahí están datos, si ven, solamente de medidas de la perforación. Eso es lo que se llama perfil de Cutting, ¿no ven? En inglés. Entonces, ¿para qué sirven ese perfil de Cutting, no? Es para ver el desempeño de la broca, por ejemplo. También sirve para determinar litologías, ¿no? Porque vamos a tener muestras que se van a sacar a partir de los ripios. Nos da una ubicación preliminar del pozo respecto a la estratigrafía esperada. Después el tipo de hidrocarburos presente y nos va a dar indicación de las condiciones de presión. Ahora estos registros tienen lo que se llama una precisión en profundidad del orden de lo que sería más o menos 5 metros. Entonces, eso es lo que la precisión que tienen estos registros, ¿no? Estos también nombre que tienen, van a ver, se llama mood logs también, ¿no ven? Ese tipo de registros. Después, otro registro que tenemos es el registro de temperatura. Entonces, el registro de temperatura, ¿qué nos va a ayudar? A ver cómo varía la temperatura del pozo en función a la profundidad. Entonces, vamos a tener medidas, una puede ser absolutas y vamos a tener otra que es el diferencial de la temperatura, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ahí arriba en el encabezado nos dice temperatura en grados centígrados, entonces uno puede ir leyendo, ¿no ve? En el registro, cómo varía la temperatura en función al diámetro, a la profundidad del pozo. Ahora, ¿cómo se presentan los perfiles? Ya hemos dicho, van a tener siempre encabezados y van a tener las pistas, ¿no ve? También la pista de profundidad acá. Va a tener después una determinada simbología para cada curva de cada perfil que tiene esos registros, y hay dos maneras de presentarlo. Una es en función a perfiles en blanco y negro, ¿no ve? Como se ve aquí en la parte izquierda. Y la otra manera más reciente ya es presentarlo en formato a color, ¿no?
Entonces ya cuando uno ve a colores es mucho más fácil identificar cada curva a qué tipo de perfil corresponde. Y aquí por ejemplo se ve que hay 4 tracks o 4 pistas, ¿no? En el anterior igual había 4 pistas, si ven, ¿no? El registro de blanco y negro. Entonces obviamente uno ve para temas de visualización, es mucho mejor que los perfiles estén en color, que es solamente en blanco y negro, ¿no? Ahora, por otro lado, las herramientas, si ven, que han sido desarrolladas por diferentes a veces empresas y cada empresa le va a dar una determinada denominación. Entonces hay un ejemplo ahí, ¿no ve? Es de 3 empresas que son Halliburton, Schlumberger y Atlas Wireline Service, ¿no? Entonces ahí nos dice herramientas de inducción, resistividad, microresistividad, neutrónico, densidad, ¿no ve? Acústico, rayos gamma, deep meter, ¿no ve? Entonces, ejemplo de eso, digamos, el registro eléctrico de inducción, la herramienta, su sigla es IEL, ¿ven? Y es lo mismo, la misma herramienta tiene la misma sigla o la misma denominación para las 3 empresas, ¿no ven? Lo mismo sería una herramienta de resistividad o una lateral log dual, ¿no ve? ¿Qué se llama esa herramienta? Su nombre es DLL y no varía, ¿no ve? Después la lateral también es MLL, es lo mismo, ¿no ve? Y aquí se van a fijar ya a veces hay ligeras diferencias. Por ejemplo, la herramienta de densidad, para Halliburton es una herramienta de densidad compensada, entonces su sigla es CDL, ¿no ve? Ahora, para Schlumberger tiene una herramienta parecida que igual es de densidad, pero mide la densidad de formación, entonces se llama FDC, ¿ven? O si mide la densidad de las litologías, es LDL, ¿ven? Su código. Y para Atlas Wire Service, ellos han desarrollado igual sus herramientas para medir la densidad de las formaciones. Entonces, han desarrollado una parecida entonces a la herramienta de densidad compensada, entonces es CDL, ¿no ve? Y otra es que es la densidad Z, que le llaman que ZDL, ¿ve? Entonces, en algunos casos, si ven, coinciden, otros del fabricante también va a ser el nombre de la herramienta, ¿no? Ahora aquí para, digamos, ir viendo que una de las utilidades, habíamos dicho, importantes de los registros de pozo, y en el caso del grupo de registros de porosidad, es lo que se llama la combinación entre el registro de densidad y el registro neutrónico. Entonces, esos registros, ya hemos dicho, van a estar siempre en el carril 2, ¿no? Entonces, el carril 1, recuerden, ya hemos dicho, siempre solo van a estar los perfiles, ya sea el caliper, bit size, va a estar registro de rayos gamma, SP, ¿no ve? Eso es lo típico que tiene que estar en el carril 1. En el carril 2 ya están los registros aquí de porosidad. Entonces, cuando se ve eso, ven que el registro neutrónico se va a la derecha y se separa del registro de densidad. Ese es un indicativo claro de que ese nivel, por eso lo ha dibujado en rojo, ese segmento, ¿no?, de separación de las curvas, donde el registro neutrónico se va a la derecha del de densidad. Ese es un indicativo casi infalible prácticamente de la presencia de capas de gas a ese nivel. Entonces, si ustedes ven, así es como usando esa combinación de esos dos registros se puede calcular y estimar si ese nivel es una formación poroso permeable y a la vez que contenga gas, ¿no? Ahora también lo mismo, efecto de capas de gas que está dibujado aquí en rojo, es cuando vemos la combinación del registro neutrónico con el de densidad, lo mismo, ¿ven? Entonces siempre
hemos dicho, cuando la curva del registro neutrónico se va a la derecha de la densidad, ese es un indicativo de la presencia de capas de gas, ¿no? Ahora, al lado, si yo veo un registro de resistividad, ven, me va a mostrar un determinado comportamiento. Y cuando vea registro SP también de potencial espontáneo, cuando yo vaya correlacionando, voy a ver que con seguridad esos efectos de capas de gas tiene que ser en litologías poroso-permeables, ¿no? Porque si no, no ocurriría eso. Y también aquí se ve en menor efecto, también puedo ver en el registro sónico, digamos, esos efectos, ¿no? Pero como decíamos, para detectar capas de gas, lo mejor es hacer esa combinación entre el registro neutrónico y el registro de densidad, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver son algunas pequeñas animaciones que nos van a ayudar a entender este concepto, ¿no? De lo que hemos ya visto inicialmente, ¿no? Entonces, enseguida voy a poner. Entonces, lo voy a hacer más grande, ¿vean? Entonces, voy a ir al menú principal. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Si ven, este es ustedes ven el diámetro del pozo perforado, ¿no ve? Y aquí vemos las litologías que ha atravesado. Y vemos además la porosidad de cada de esas formaciones poroso-permeables. Y también lo que se ve en color marrón es hasta dónde ha invadido el lodo de perforación, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué litologías son estas? ¿Ven? Arriba tenemos, como se dice, agua, después podemos tener gas, petróleo, podemos tener agua, digamos, ¿no? Esa es una manera de poder saber qué fluidos hay en esas formaciones, ¿no? Y aquí al lado están cómo sería cuando ya hagamos el perfilaje, cómo vamos a obtener el calibre del pozo y el registro de rayos gamma, carril 1. Después al lado vamos a ver cómo se vería el registro de potencial espontáneo. Después al lado va a estar el registro neutrónico y el de densidad. Y después al lado va a estar lo que sería un registro, en este caso microeléctrico, y el registro también de diámetro, ¿no ven? Entonces, vean, ese es el proceso que pasa, ¿ven? Así es cuando se va perfilando, ¿no ven? La sonda, ¿ven? La vamos sacando del fondo del pozo y va tomando datos, ¿no ven? Entonces, vean, ya empieza a aparecer aquí la curva de lo que sería rayos gamma y SP, ¿no ven? Entonces, ven, a medida de que vamos sacando las ondas a la superficie, hemos obtenido y hemos hecho el perfilaje, ¿no ven? Entonces, ustedes ven el registro de rayos gamma, claramente se ve, ¿no ve? Cómo varía, ¿no ven? Y esas variaciones representan cambios, ¿no ve? En diferentes litologías. Y el SP de la misma manera igual también cambia, ¿no ve? Entonces, cuando uno interpreta esto, va a poder saber litologías y va a poder saber otras características, ¿no? Entonces, ahora, nuevamente, corremos ahora para tener el registro de densidad y el registro neutrónico, ¿ven? Entonces, así se está perfilando, ¿no ven? Ahora, si observan, ¿ven? Hay lugares donde, ya hemos dicho, el registro neutrónico se va a la derecha del registro de densidad y se separa bastante. Entonces, ese nivel que indica
presencia de capas de gas. Y si vemos, efectivamente ese nivel hay gas, ¿no? Ahora ese efecto también se ve un poco menor en separación, pero ese mismo comportamiento de esas curvas cuando hay también petróleo, ¿no ven? Como se ve acá. Pero también puede darse cuando hay presencia de agua, también un poco ese efecto, ¿ven? Pero es menor. Entonces, cuando veamos que las curvas, ya hemos dicho, el registro neutrónico se separe y se vaya a la derecha del registro de densidad y hay harta separación, ese es un indicativo que ese nivel hay presencia de capas de gas, ¿ven? Como se ve en la animación, ¿no? Y aquí esa sería como la herramienta toma datos aquí de microresistividad, ¿no? Entonces, vean, así vamos obteniendo las curvas, ¿no? A medida que hemos hecho esas 3 pasadas y hemos obtenido esos registros, ¿no? Entonces, en algunos casos, si ven, obviamente por el comportamiento como vamos a ir viendo, de que esas separaciones entre las curvas indican, entre curvas de resistividad, ¿no ve? Indican que ha habido invasión del lodo. Y eso es lo que se observa acá en color marrón, ¿no ve? Y cuando la curva cambia, significa la presencia de zonas de agua, ¿no? Como se ve acá, ¿no ve? Entonces ya estamos viendo de que ese, tanto si ven litologías, espesores, se ha podido estimar, después haciendo análisis de esos perfiles, se puede estimar la porosidad de las formaciones, se puede ver la presencia de fluidos, qué tipo de fluidos son, se puede detectar presencia de capas de gas, ¿no? Podemos estimar propiedades como la densidad también, ¿no? Entonces, si ven, esa es la manera como se perfila y se va obteniendo datos, ¿no? Entonces voy a poner una vez más para que veamos todos, ¿no? Entonces, ven, esa es la primera pasada donde se obtiene el registro de rayos gamma y SP al mismo tiempo, ¿no? Por eso se ve donde arriba está la sonda del rayos gamma y debajo está la sonda del SP, ¿no ve? Los sensores, ¿no? Ahora, cuando hacemos otra pasada, ahí obtenemos lo que sería el perfil de densidad, que es la curva azul, y el perfil en morado, que es la curva en morado, que sería el perfil neutrónico, ¿no? Y después tenemos el registros de resistividad, ¿no ve? Y ahí vemos los dos, ¿no ven? El registro microeléctrico y el registro de resistividad profundo, ¿no ve? Que es la curva en morado y la otra en naranja sería el registro de micro resistividad, ¿no? Entonces, ven, así se va a ver. Y esos cambios, como decíamos, entonces estamos llegando ya a ciertos indicativos, ¿no? Ya hemos dicho de que combinación de registro neutrónico y densidad, muy bueno para detectar capas de gas. Ahora, registro de rayos gamma SP para litologías y para determinar espesores, ¿no? También a la vez el registro del caliper, que nos indica, si ven ahí también se lo ve, nos sirve para calcular el espesor del revoque del lodo. Y hemos dicho, solo se va a formar espesores gruesos de revoque en formaciones poroso permeables. Y ven que ahí ocurre eso, por eso es de que esas tienen fluidos. Y después las herramientas de resistividad, ¿para qué nos van a servir? Para detectar en esas formaciones presencia de fluidos y a la vez saber qué tipo de fluidos son, ¿no? Porque ya hemos dicho, no es lo mismo detectar agua o detectar gas o detectar petróleo o detectar las tres, ¿no? Entonces eso es importante saber, ¿no? Y ese es el comportamiento que nos va a servir para poder
saber qué tipo de fluidos son los que existen y en este caso eso lo vamos a detectar bien con combinaciones de herramientas de resistividad eléctrica, ¿no? Entonces, si ven de esa manera ya hemos visto claro esa parte, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es cómo es el proceso de invasión, ¿no ven? Esta animación. Entonces, igual, aquí todo lo que está en gris es el agujero del pozo, que obviamente está lleno de lodo de perforación. Y aquí están las litologías atravesadas, ¿no? Y las porosidades de varias formaciones poroso-permeables. Entonces, cuando lo que decíamos, a medida que va pasando el tiempo, el momento que se está perforando, el lodo de perforación empieza a invadir las paredes del pozo, ¿no ve? Y eso es lo que hemos visto en esa animación, ¿no ve? Entonces, si ven, ahí claramente se ve de que mientras, como yo les decía, mayor sea la porosidad de la formación, obviamente su formación poroso permeable, eso sí, porque si es impermeable, como se ve en la capa de arriba, que es la de color verde, no va a haber invasión del lodo, porque la formación es impermeable, eso es obvio, ¿no? Pero en formaciones poroso permeables, recuerden que mientras la porosidad sea menor, el diámetro de invasión es mucho mayor. Si ven, donde la porosidad es 10%, el diámetro es bien grande, ¿no ve? Es el mayor diámetro de la invasión. Después está cuando la porosidad es 20%, ¿ven? Igual el diámetro es importante. Y donde es menor el diámetro de invasión del lodo de perforación es en los sectores donde la porosidad de la formación es mayor, más bien, que es 35%, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahí claramente. Mientras menor sea la porosidad, mayor es el diámetro de la invasión del lodo de perforación. Y viceversa, mientras mayor sea la porosidad, es menor el diámetro de invasión del lodo, ¿no? Pues voy a poner otra vez la animación, ¿no? Para que veamos. Entonces vean, así es el proceso de invasión, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, obviamente, va ocurriendo este proceso de invasión del lodo de perforación en formaciones poroso-permeables, ¿no? Y siempre ocurre lo inverso, entonces acuérdense de eso. Menor porosidad, mayor diámetro de invasión del lodo de perforación, ¿no? Entonces vean, se ve claramente allí ese proceso, ¿no? Después aquí vamos a ver algunas otras animaciones, ¿no? Este sería como se ve lo que decíamos, ¿no? Cómo es lo que es el típico perfilaje de pozos, ¿no? Obviamente este es perfilaje por cableado convencional, se llama, que ya hemos dicho, primero se perfora el pozo y de ahí se saca las herramientas de perforación, se baja la sonda al fondo del pozo y de ahí se la va sacando a superficie a su correcta velocidad de perfilaje y ahí se va obteniendo el registro, ¿no ve? O los perfiles. Entonces ya estamos viendo de que si se fijan, lo que muestra es de que ese pozo ha atravesado 4 litologías diferentes, ¿no? Entonces uno viendo la simbología que se usa, por si acaso esa es simbología, ¿no ve? Que se usa en columnas estratigráficas, para eso hay estándares también para usar, ya sea colores o ya sea simbología. Entonces abajo, ¿qué dice? El fondo del pozo, que son lutitas, ¿no? Después, la capa más baja que ha atravesado es calizas, ¿no? Después, atravesado seguro lutitas que deben ser oscuras o negras, ¿no?
o lutitas marinas se llaman, o a veces lutitas petrolíferas también se puede llamar. Después la capa otra es lutitas y finalmente la capa superior que ha atravesado el pozo son areniscas gruesas, ¿no? Eso es lo que indica. Entonces, recuerden, la herramienta obviamente se le enciende, ya se sobreentiende, se la ha calibrado previamente, ¿no? Antes de hacer el perfilaje. Y se la desciende hasta el fondo del pozo, ¿no? La herramienta ya está encendida. Y a partir de eso se empieza recién a sacar hacia la superficie y a perfilar, ¿no? Entonces, vean, eso es lo que se va a ir obteniendo. Al principio no hay datos, ¿no? Y después ya empieza a aparecer los datos, tanto de registro de rayos gamma. En el segundo carril se ve el registro de densidad y en el tercero tenemos un dato de la tensión del cable. Ahora, ¿para qué sirve la tensión del cable? Si uno ve, es una línea que nos muestra recta. Eso es para ver la calidad del registro. Entonces, cuando ha habido, generalmente, si el registro ha sido bueno y no hay muchas irregularidades en las paredes del pozo, ni el pozo se estrecha, en algunos sectores mucho, entonces la tensión del cable va a ser continua, ¿no ve? Y eso además, ¿qué significa que es continuo? Que yo he perfilado una misma velocidad de perfilaje. Porque seguramente si yo por hacerlo rápido, digamos, primero estaba perfilando una velocidad y después aumento bruscamente la velocidad de perfilaje para ganar tiempo, eso se va a ver automáticamente como un jalón, va a haber un incremento ese rato en la tensión del cable, ¿no? Entonces, el registro de tensión del cable es más que todo para ver la calidad de los registros. Ahora, si ven, las ondas no están a la misma profundidad. Entonces, esa es la diferencia que hay por eso, ¿ven? De que hay tramos que no vamos a tener del perfil del que está más abajo, no vamos a tener el último tramo de arriba. Y lo mismo, de la sonda que está arriba, no vamos a tener datos del fondo del pozo, de un pequeño tramo, ¿no ve? Entonces, eso significa, ¿no ve? De que ahí no tenemos datos, ¿ven? A esos niveles, ¿no? Pero eso es por la posición de las sondas respecto a la sonda, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ver, ¿no ve? Bajamos y empezamos a perfilar, ¿no ve? Se enciende la herramienta y empieza a salir, ¿no ve? Y ahí obtenemos las curvas, ¿no ve? De los tres perfiles, ¿no ve? Entonces, ese es el proceso, si ven, cómo se obtienen los perfiles. Y es normal, como les decía, que haya pequeños tramos donde no haya información, ¿no? Después, si ven, este es un caso donde hemos bajado, ¿no ve? La sonda y está la sonda inclusive inclinada. Entonces, cuando queremos perfilar esto, entonces obviamente antes de izarla, la tensión del cable era baja, ¿no ve? Y de ahí la tensión del cable se incrementa, porque va a haber una especie de jalón, ¿no ve? Que va a obtener la herramienta. Entonces, ese jalón es lo que ahí se ve, ¿ven? En el registro de tensión del cable. Y al lado están el registro de rayos gamma y el registro de densidad, ¿no? Entonces, ese efecto de ese tirón, si ven, se ha visto en el registro de tensión del cable, ¿ven? Entonces, observan, ¿no ven? ¿Ven? Ahí hay el tirón, ¿no ven? Entonces, ¿ven? Lo que inicialmente estaba baja la tensión del cable va a aumentar, ¿no ven? Eso es un indicativo de un jalón que ha habido fuerte y obviamente eso. Y después ya cuando la herramienta va saliendo a la misma velocidad de perfilaje, la tensión del cable ya se mantiene normal, ¿no ve? Entonces ya sabemos que ese efecto de esos tirones se va a ver en la tensión del cable.
Ahora, ¿qué pasaría, digamos, este es el caso de un perfilaje de un pozo donde la parte de abajo no está terminada, pero la parte de arriba ya ha sido entubada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a obtener ahí? Si quiero perfilar, perfil de rayos gamma, de densidad y de tensión del cable, ¿no? Entonces, cuando empiezo con el registro de rayos gamma, si ven, mientras el pozo está abierto, he obtenido datos, ¿no? Esos son los datos que sería tensión del cable, perfil de densidad y perfil de rayos gamma, ¿no ve? Entonces, si ven, lo que va a pasar es, si observan, ya cuando yo llegue, entonces cuando yo llegue, digamos, ya a lo que es los datos de lo que es la parte, digamos, terminada, entonces lo que vamos a observar en algunos casos es primero que no hay una parte donde no aparecen datos, ¿no? Y después también, dependiendo la herramienta, voy a ver si obtengo o no datos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, de densidad no voy a obtener nada, ¿no ve? Porque no se aplica a registros intubados. Y del registro de rayos gamma, obviamente puedo tener una curva, ¿no ve? Pero esta también debo tener en cuenta que va a ser influenciada por lo que es el entubado del pozo o el terminado, ¿no ve? Entonces, eso se refiere a esa parte, ¿no ve? Y lo que se ve punteado es cómo yo debía de haber la curva esperada que tuviera de rayos gamma y de densidad, ¿no? A eso se refiere esa parte. Y después aquí estaría lo que es, van a ver, estamos perfilando, obteniendo el registro de rayos gamma y de densidad. Y lo que ha pasado es de que hay, en un momento, si ven, se ha parado la sonda. Y de ahí ha vuelto a otra vez a salir. Entonces, esos incrementos que se ven en la tensión del cable significaría que la herramienta ha tenido un atasco a esos niveles. ¿Ven? Quiere decir que seguro el diámetro del pozo es menor casi o es similar al diámetro de la mecha. Entonces, en ese sector, en ese tramo de profundidad, la herramienta como se ha querido atascar, ¿no? Y eso se observa de que ese proceso se ve que se ha incrementado en ese tramo la tensión del cable. ¿Y eso qué significa? De que haya habido un atasco de la herramienta, ¿no ve? Entonces, en ese tramo del atasco tengo que tener cuidado porque si observan, ha habido un efecto en el perfilaje de la herramienta de densidad. Lo que debía de haber obtenido normalmente es la curva que se ve punteada aquí, ¿ven? Pero en este tramo, si bien he obtenido la curva diferente. Entonces, cuando tenga esos datos, debo tener cuidado de que a ese nivel puede haber efecto en las curvas. Entonces, no, ese tramo tal vez lo debo no considerar o interpretar, porque hay la curva está reflejando ese efecto de ese atasco y la calidad de los datos es mala a ese nivel, ¿no ve? Eso se refiere de esa parte. Entonces voy a volver a poner y van a ver que ahí se ve claramente eso, ¿no ve? Hasta ahí todo está yendo normal, ¿no ve? La tensión del cable está normal, pero de ahí ocurre un atasco, ¿ve? La herramienta se atasca y por eso se incrementa la tensión del cable y nuevamente cuando se desatasca, obviamente, vuelve a la tensión normal, ¿no ve? Entonces, en ese tramo, si ven lo que decíamos, para eso nos sirve la tensión del cable, para ver primero
de que hemos perfilado a la velocidad correcta de perfilaje y que no ha habido atascos tampoco, ¿no ve? Que eso indicaría que ese nivel, la calidad de los registros no es buena. Entonces, para eso es importante ese registro de la tensión del cable, ¿no ve? Entonces, si ven, habríamos visto con esto, en realidad, algunas animaciones que nos han permitido mejor entender este proceso, ¿no ven? Entonces, antes de que veamos la otra parte, ¿qué preguntas o dudas tienen sobre lo que hemos visto? Entonces, adelante, cualquiera puede preguntar. Entonces, ¿quién quiere preguntar? Ingeniero, Adelante, adelante. ya, en la herramienta de caliper que tiene medio bracitos, Sí. solamente es para pozos horizontales, digo verticales, no puede ser para pozos que tengan alguna dirección. No, se puede usar también en pozos que tengan dirección, obviamente. Lógicamente de que solo tienes que, lo único, digamos, es que tienes que ver, siempre vas a tener, si tienes la inclinación, digamos, de tu pozo, vas a poder dibujar exactamente en la real posición, digamos, las secciones o la forma del pozo, ¿no? Es más que todo eso. Ahora, lo único importante, si recuerdan, es en la herramienta del caliper, es que tiene un centralizador, ¿no? Que en lo posible la herramienta tiene que estar en el centro del pozo, para de esa manera vaya midiendo de manera precisa, digamos, el diámetro del pozo en ese eje, ¿no? Entonces, esa es la única condición, obviamente. Pero se puede usar en pozos, obviamente, en pozos verticales o en pozos inclinados, ¿no? Ingeniero, algo más, si fuera hacer pozos horizontales o inclinados, la herramienta, ¿cómo bajaría? Porque si solamente está por el cable, entonces hasta cierto punto yo creo que llegaría, pero si fuera la inclinación ya horizontal, ¿cómo llegaría más hasta más profundo? El tema es de que ya, si tú ves, es como cuando es perfilaje por cableado o convencional, ¿no ve? La sonda en realidad está bajando por su propio peso, por el efecto de la gravedad más que todo. Así baja al fondo del pozo, ¿no ve? Entonces, lo que va a ocurrir es de que en pozos con inclinación, digamos, o en pozos verticales, no, por el mismo peso de la sonda, esta va a bajar hasta el fondo del pozo, ¿no ve? Hasta ahí no tuvieras problema. Ahora, en el caso de que tengas un pozo horizontal, obviamente esta no va a lograr ya bajar porque no hay que le jale, digamos, para que la sonda recorra todo ese tramo donde el pozo es realmente horizontal. Entonces ahí ya tú no podrías hacer con este tipo de perfilaje no podrías obtener el diámetro del agujero del pozo. Entonces lo que sí ya tú usas para obtener ese diámetro, tú lo vas a hacer en este caso con lo que son herramientas de perfilaje durante la perforación. Entonces ahí si ves es un motor que tú tienes en la parte de la cabeza del equipo de perforación y donde está la mecha que perfora y a la vez detrás están los sensores, ¿no? Pero eso tiene motores que hacen que se dirija, ¿no ve? Para que perfore horizontalmente el pozo. Entonces ahí hay un motor que hace de que la mecha y todo pueda ir perforando en dirección horizontal.
Entonces ahí, si tú tienes los sensores, vas a poder ahí sí tener ese valor, ¿no ve? Vas a poder medir también en esos casos el diámetro del pozo en caso de secciones de pozos horizontales, ¿no? Entonces, de esa manera sería, ¿no? Pero obviamente, ya hemos dicho, en caso de perfilaje convencional, no podríamos usar esa herramienta, ¿no? En el tramo horizontal, porque no va a haber cómo yo pueda deslizar en el tramo horizontal la sonda, ¿no? Entonces, ¿te queda claro, Richard, o quieres alguna aclaración? Sí, entendí, ingeniero, gracias. Ok, otra pregunta. Entonces, para que también lo que decíamos, ¿no ve? Es importante, recuerden como lo que ha pasado, ¿no ve? Como me imagino que ustedes el día de ayer han participado en las elecciones, ¿no ve? Entonces, recuerden de que uno debe siempre tener participación activa, no pasiva, ¿no ve? Entonces, me imagino de que ustedes seguro por su candidato que piensan que ha sido el mejor, seguramente que ustedes han votado, ¿no ve? No creo que hayan ido, algunos se han dicho, no voy a votar, o peor, algunos que han ido a votar y han dicho, no, nadie me convence, en blanco, ¿no ve? O peor, o nulo todo, ¿no ve? Entonces, generalmente si ven ese tipo de participaciones, son participaciones inactivas, ¿no ve? Es de personas que son indiferentes a las cosas. Y obviamente ya hemos dicho, si ustedes no eligen, otros van a elegir por ustedes. Así de sencillo es la regla en la vida. Entonces, bajo esa situación, recuerden, siempre es bueno participar, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer si no hay otro, vamos a hacerlo de manera aleatoria algunas preguntas, para que hagan ustedes otras preguntas, otras personas. Entonces, a Richard le vamos a pedir que nos dé un número del 1 al 10, cualquiera que se le ocurra. 7. Ok, entonces contaremos, ¿no? Ya no lo vamos a contar a él, porque él ya ha participado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le habría tocado a Ian Cruz. Entonces, ¿qué pregunta o qué comentario tienes, Ian? Ingeniero, buenas tardes. Adelante, adelante. Buenas tardes. Ingeniero, por el momento no, ¿No tienes preguntas? no, ingeniero. Ya. En este caso, recuerden, cuando me toca participar, digamos, como en este caso, puede ocurrir de que a veces uno, ese momento, relativamente ha estado clara la explicación y no hay preguntas, ¿no? Pero sí lo que yo puedo hacer en un caso así es hacer un comentario, aconsejos, nunca se queden callados, ¿no? Porque ustedes saben que cuando alguien y un comentario es emitir una opinión, pero lo que menos hagan, yo pregunto algo y nos quedamos callados, generalmente representa que, como dice el refrán, el que calla otorga, ¿no? Entonces, cuando yo no digo nada, automáticamente la otra persona estaría diciendo, estaría aceptando eso. Entonces, ejemplo, para que vean este pequeño ejercicio, ¿sí saben? Nota que dirías. Exacto, ¿ves? Esa es la reacción normal y rápida que él ha tenido, ¿ven? Porque es obvio. Primero él diría, no estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? ¿Ven? ¿Por qué? O sea, y segundo también, que esa es su respuesta lógica y rápida, ¿ven? Eso se llama, dice, reacción lógica, que un no debe tener ante
él sí se quiere decir que al docente, no sé, se le habría entrado una especie de locura, digamos, ¿no? Y que de nada quiera disminuirle 10 puntos de su nota, de su primer parcial, ¿no? Entonces, ven, no se olviden de eso, ¿ven? Entonces, ahí hemos notado de que eso debemos siempre responder ante las cosas, porque ¿qué pasaría si él se quedaría callado, digamos? Significaría que él en realidad está aceptando que yo arbitrariamente le disminuya 10% de su nota al primer parcial, ¿no? Entonces, recuerden eso. Y segundo, si han visto, debemos tener capacidad de reacción, ¿no? O sea, quiere decir también que por qué reflexión de disminuir también. Yo no estoy de acuerdo, perdón, también quiero saber por qué es rápido. ¿No? Entonces, para que vean ustedes eso, y también es decir tema por qué también, ¿no? Porque ya estamos, uno debe haber, ¿no? Porque que ustedes les pregunten algo, siempre respondan, ¿no? No se queden callados, porque el que se queda callado está aceptando eso. Y segundo, debemos tener capacidad de reacción, ¿no ve? Como en este caso, ¿ven? ¿Han visto? Ha sido rápido, ¿no ve? O lo mismo para que vean en capacidad de reacción. Si yo les diría, a ver, los que digan sí, les voy a aumentar 10% extra su nota del primer parcial, ¿qué dirían ustedes? Sí, ¿qué? ¿Ve? Sí. Solo dos han tenido capacidad de reacción. ¿Has escuchado al inicio? Se ha cortado. No. Les dije de que los que digan sí, les voy a aumentar 10% a su nota del primer parcial, capacidad de reacción, ¿ve? Sí, ¿no ve? ¿Ve? Ya casi todos ustedes han dicho sí. Claro, ¿ve? Así debe ser, ¿no? Eso es lo que me beneficiaría, pues, ¿ve? Eso es que en todo nada, ¿qué pasa? ¿Estoy aceptando o no estoy aceptando eso? Se sobreentiende, ¿no? Si yo digo, ¿quién quiere? El que diga sí le va a dar 10% de nota extra, no dicen nada ustedes, obvio, pues, no los puedo obligar, ¿no? Entonces, esa parte, si ven, eso es importante, ¿ven? Primero, recuerden, siempre participen. Segundo, si ustedes mismos las cosas digan, sí, en un sentido, responde a las cosas, digamos. Pero más que todo, véanlo en el sentido de oportunidades. Generalmente, las buenas oportunidades se nos presentan en la vida sobre cualquier aspecto, cualquier tema. Generalmente son oportunidades que a veces no se repiten, ¿no? Entonces uno debe por eso tener capacidad de reacción, ¿no? Es como un ejemplo, un amigo que yo encuentro me dice, te ofrezco, no sé, una gerencia, una X empresa con un buen salario y todo. Y yo digo, bueno, lo voy a pensar, digo, no, te voy a llamar la próxima semana, le digo, ¿no? En sentido, soy una persona que piensa mucho las cosas. Entonces, obviamente, consulto, como se dice, con mi almohada durante una semana, ¿no? Y me doy cuenta y digo, sí, ¿verdad? Es una buena oportunidad. Yo voy a ganar buen salario, una buena empresa, buen ambiente laboral, todo eso. Entonces, cuando yo ya se la semana, lo llamo a mi amigo y le digo, sí, acepto tu oferta, ¿qué va a pasar? Obviamente yo no era el único, pues, que sabe ver buenas oportunidades y no soy el único profesional que hay en esos rubros. Hay varios, ¿no? Y seguro posiblemente muchos hasta más competentes que yo. Entonces, seguro esta persona no solo me ha preguntado a mí, ha preguntado, como yo soy una persona que no tengo capacidad de reacción, seguro ha preguntado a otros. Y esos otros que les ha preguntado, esos no han dudado como yo, ¿ven? Les han dicho, sí, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que firmar el contrato? ¿No? Así es, ¿ven? Ese es el tema, ¿no? Como también seguramente, también si alguien me quiere inducir a hacer cosas que sean ilegales, incorrectas y todo, yo también igual voy a tener capacidad de reacción, pues, ¿no ve? ¿No ve? Cuando alguien me diga, no se hace esto, digamos, y sepa que es algo irregular, ilegal y todo eso, también no voy a tener capacidad de reacción, pues, ¿no ve? En el mismo sentido, como cuando yo dije, no ve ese caso que era algo incorrecto, que yo le quite a Ian 10% de su nota del primer parcial. Ven, él reaccionó inmediato, ha dicho, no, ingeniero, no estoy de acuerdo. Además, ¿por qué me va a quitar, no ve?
Entonces, lo mismo es eso, ¿vean? Entonces, cuando alguna vez ustedes también quieran ser inducidos a hacer algo que ustedes consideren incorrecto, igual tengan capacidad de reacción en el mismo sentido. Entonces, como decíamos, viene mi supervisor X, me quiere hacer algo ilegal, irregular, que al final yo voy a ser el pagaplatos, como se dice. Entonces, igual mi capacidad de acción va a ser rápida, va a decir, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer, disculpe mi ingeniero, no voy a firmar esto, que es irregular. ¿Cómo? Usted debe firmar, si no lo voto, ¿no ve? No, porque yo sé que al final a mí me va a caer toda la responsabilidad sobre eso y me van a hacer líos gratuitos. Encima yo ni siquiera me voy a beneficiar de eso tampoco. Y aunque igual pensaría así, ustedes saben, igual al final, algún momento cuando estalle el escándalo y se vea de que, como ustedes han visto, ¿no ve cuántos casos de taladros y cosas y adquisiciones donde ha habido sobreprecios, contratos irregulares, entonces al final siempre estalla la cosa, ¿ve? Y generalmente recuerden eso, que siempre el elástico se rompe siempre por el lado más débil. ¿Qué significa eso? De que cuando se entiera en el escándalo que yo había autorizado una contratación irregular donde había un sobreprecio, que teóricamente algo me iba a beneficiar económicamente más, cuando el día estalle ese escándalo, generalmente todos los de arriba se van a lavar las manos, ¿no ven? Y al final, como se dice en el empleado de más abajo, que yo he sido el que he firmado eso al final, porque yo he dado mi aval técnico en ese contrato, por ahí se va a romper la cosa. Quiere decir que yo voy a ser el primero que voy a tener mis 5 minutos de fama, voy a ser detenido y me van a inculpar de todo, ¿no? Y además también yo tengo pues culpa en un sentido, aunque haya recibido el 1% de ese sobreprecio, igual ya he cometido el delito, ¿no ve? ¿O creen que es diferente? Como alguien dijo alguna vez, será, o sea, en un sentido el hecho es el mismo, ¿no ve? Desde esa persona que el 90% se ha embolsillado de sobreprecio, o como el que se ha embolsillado el 9%, y como yo, digamos, que también he caído en esa trampa y me he embolsillado el 1%, igual si ven los tres, hemos cometido el mismo delito, ¿o no? La diferencia es de que obviamente hay agravantes, tal vez, ¿no ve? El juez igual, seguramente un poco más le pondrá al del 90%, porque ese seguro ha sido el autor intelectual, material y todo, el que ha planeado todo eso, ¿no ve? Y yo seguramente como autor material, digamos, bueno, igual voy a tener una pena casi similar, pero tal vez hay un poquito de diferencia, ¿no ve? Entonces, al primero seguro el juez le dará, no sé, 5 años, a mí me dará tal vez 4 y medio, ¿no ve? Pero igual, ¿ven? Al final es lo mismo. Entonces, conclusión de eso, vean. Eso es lo mismo, ¿no ve? Entonces, recuerden sobre eso, siempre tengan capacidad de reacción en las cosas, ¿no ve? Tanto para las cosas que ustedes ven que son buenas oportunidades para ustedes, son cosas lógicas, y también en un sentido correctas, obviamente, ¿no ve? ¿Cómo no voy a aceptar, no ve? ¿Cómo no voy a tener capacidad de reacción para decir sí, no ve? Como también cuando vea que son cosas que parezcan como ejemplo, ¿no ve? Ya ustedes saben, es como el cuento del tío, ¿no ve? Obviamente, cuando alguien tira una billetera con dólares y yo vea y la recojamos y me diga nos partiremos a mitades, ¿no ve? Obviamente, pues ya voy a sospechar de que eso tampoco no es lógico, ¿no ve? Entonces seguramente mi capacidad de reacción va a ser inmediata y no voy a caer en ese cuento del tío, ¿no ve? Porque ya sé, ¿no ve? Va a decir, no. O sea, y si me molesta, señor, ahorita llamo a la policía y seguro se va a escapar el que me quiera hacer el cuento del tío, ¿no ve? Entonces también eso recuerden, en la vida también o sea, no hay oportunidades muy grandes, no hay en ese sentido, ¿no ve? No puede haber eso de que alguien le diga, señor, tengo ahorita 1 kilo de oro, ¿no ve? Y bueno, y le cambiaré este 1 kilo de oro por lo que usted tiene en mi billete, si tiene en su billetera, ¿no ve? Yo ese rato tengo 300 bolivianos. Y yo digo, uy, es la oportunidad dorada, ¿no ve? Entonces imagínense 1 kilo de oro, que es más de tal vez 12,000, 15,000 dólares, y yo le voy a cambiar a esa persona por 300 bolivianos. No, pues, no tiene lógica eso, ¿eh? Obvio que es cuento del tío, por donde lo veamos, ¿no?
Entonces, seguramente si yo tengo capacidad de reacción negativa, obviamente, y soy una persona muy crédula, voy a creer ese cuento, ¿no ve? Y voy a caer en una trampa terrible, ¿no? En una estafa, ¿no? Entonces, también recuerden siempre eso. Todo tiene lógica, ¿no ve? Algo cuando es muy barato hay que desconfiar, ¿no ve? No puede ser que alguien me quiera cambiar 1 kilo de oro por 300 bolivianos o 500 o 1000, ¿no ve? No tiene lógica eso. ¿Ven? Seguramente hay algo extraño, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, tengan eso, ¿no ve? Tengan capacidad de reacción. Ahora haremos una pregunta más. Ian, un número danos del 1 al 10. Cualquiera que se te ocurra. El número 5, Inge. 5. Entonces contaremos otra vez de los que todavía no han hecho ni preguntas ni comentarios, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4 y le habría tocado a Cristian. Entonces, Cristian, ¿puedes hacer una pregunta o un comentario en su defecto? Está bien, Inge. Disculpe, sobre lo que es de los efectos de gas en los registros sónicos, Inge. Sí. En el caso de que la formación no llegaría a estar saturada, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían las ondas de formación? Lo que recuerdan que hemos visto es de que les decía, ¿no ve? Para una buena, en realidad para detectar eso tienes que siempre usar más de un perfil de pozo, ¿no ve? Normalmente con un solo perfil no vas a tú tener una evidencia clara de eso. Entonces tienes que usar combinaciones de perfiles. Una de las combinaciones que es más infalible para detectar presencia de capas de gas, como les decía, es la combinación del registro de densidad y el registro neutrónico, ¿no ve? Entonces recuerden, cuando el registro neutrónico se separe mucho del registro de densidad y se vaya a la derecha del mismo, eso indica que es presencia de capas de gas. Ahora uno diría, puedo hacer lo mismo, digamos, haciendo la combinación del registro sónico con el registro de densidad. Entonces, igual vas a ver también ese efecto. Igual el registro sónico seguro se va a tender a ir hacia la derecha del registro de densidad. Cuando tú combines esos dos, la diferencia es de que no vas a ver la separación tan notoria como se ve en el caso de la combinación de neutrónico con densidad. ¿Ven? Entonces, esa es la única diferencia, digamos, ¿no? Entonces, por eso se dice, aunque puedo usar la combinación para detectar capas de gas de densidad y sónico, que igual me da también ese indicativo, pero es mucho mejor cuando combino densidad con neutrónico. Ahí es mucho más visible ese efecto de capas de gas, ¿eh? Ahora, por si acaso, esa combinación de esos dos perfiles solo nos dice el efecto de capas de gas, pero no nos dice por si acaso qué cantidad de gas hay o cuán saturada esté esa formación de gas. Eso no nos va a decir por si acaso, solo nos dice la presencia de capas de gas, ¿no? Pero ese ya es un indicativo importante, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, ¿qué yo podría hacer en esos casos? Podré, por ejemplo, estimar, digamos, primero, ¿no ven? Después hacer cálculos y estimar la porosidad de la formación cuando he detectado que a ese nivel hay capas de gas. Entonces, eso ya me va a dar otro indicativo, ¿no ven? Y tercero, digamos, ya para tener valores de saturación o de cosas así, ya debo tener datos de otros parámetros, ¿no? Entonces, ese nivel, digamos, no sé, sacaré un testigo, ¿no ve? Llevaré ese testigo o veré en este caso qué datos me han dado los ripios a ese nivel, ¿no ve? Y con esos ensayos en laboratorio ahí podremos calcular la cantidad de gas total que había en los ripios a ese nivel, ¿no ve? Donde he detectado capas de gas. Entonces ahí recién voy a tener otros datos de que me van a permitir, digamos, hacer una evaluación de formaciones, ¿no? Y no solamente capas de gas, ahí voy a, sino también ir más allá de la presencia de gas. Y después con esos datos se va más allá, ustedes saben, y ya se hace una estimación preliminar de reservas, ¿no?
Entonces, con esa estimación ya que obviamente hay datos que nos van a ayudar de los perfiles de pozo, pero necesitamos otro tipo más de información. Entonces, recién se va a poder hacer una evaluación, ¿no ve? Y como se dice, después de tener eso, ya recién se va a hacer ya el anuncio oficial, digamos, ¿no? Y como decíamos, se abrirá la botella de champán ese rato, ¿no? Y diremos, realmente este pozo explorar de más o menos cero, han descubierto nuevas por una cantidad, digamos, de 5 TC, como decíamos, y abrirán seguramente los encargados de eso, como se dice, destaparán el champán y harán el brindis, porque realmente han caído en un caso de esfuerzo exitoso, no ve pleno. La presencia de capas de gas es un primer indicativo de eso, ¿no ve? De que podemos estar en un caso de esfuerzo exitoso si estamos en un proyecto exploratorio, ¿no? Pero ¿no? Y si es así, recién se hará el anuncio oficial. Como también si los resultados por algún motivo adicional son adversos, ¿no? Cantidades no comerciales de gas, entonces también igual eliminar de reservas, recién vamos a ver si hemos caído, hacer el anuncio, ¿no? Pero ya eso es un caso de esfuerzo no exitoso, ¿no? Entonces, por si acaso, eso solamente nos indica, es combinación de los perfiles, ¿no? No nos dice la presencia de gas, pero no nos va a decir qué cantidad de gas hay. Para eso necesitamos otro tipo de informaciones, ¿no? Entonces, me dices, Cristian, si está claro, ¿quieres alguna complementación a tu pregunta? No, Inge, está todo claro. Entonces, lo que les vamos a ver esto, ya que es la introducción del próximo tema que vamos a ver la próxima clase, pero es bueno también que veamos el tema de lo que es justamente los... Entonces recuerden de que los mood en este momento, lo que serían los mood logs. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la parte de lo que es el proceso de invasión, ¿ven?
Entonces, en esta animación, si ven, ustedes ven claramente cómo es el proceso que ya ustedes en realidad conocen, ¿no? Cómo es el proceso de perforación de un pozo estándar, llamaremos, ¿no? Entonces, como hemos visto ahí que está ocurriendo, de que se usa siempre lodos de perforación, ¿no? Entonces, vean, eso es lo que va pasando, ¿no ven? Cuando vamos atravesando diferentes capas, ¿no ven? Obviamente lutita, después una porción poroso permeable, donde va a ser un reservorio que ahí se va viendo ese proceso de invasión, ¿no ve? A medida de que se va perforando. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, donde son formaciones impermeables no hay invasión, ¿no ve? Pero en formaciones poroso-permeables es donde va a ocurrir este proceso de invasión, ¿no ven? Entonces ahí se nota, ¿no ven? Ahora, si vemos en más detalle, eso es lo que va pasando, ¿ven? El lodo de perforación en realidad circula, ¿no ven? Por el casing, sale por la cabeza de la broca y va ocurriendo esta situación con las paredes del pozo, ¿no ven? Entonces el lodo al final se va acumulando y va a ir formando, no solamente algún rato, dependiendo, puede inclusive reemplazar todos los fluidos existentes y también que va a formar, inevitablemente va a empezar a formar un revoque, ¿no ve? Así es como se va desarrollando el revoque del lodo, ¿no? Y aquí es cuando nuevamente ya hemos llegado a la parte otra vez de una formación impermeable, ¿no ven? Entonces, ese sería el caso donde, entonces si vemos ese nivel, ¿no ven? Si ven, cuando nuevamente se saca la mecha, obviamente lo que ocurre es de que también va a raspar un poco, ¿no ve? El revoque del lodo. Entonces va a producir que en este caso, nuevamente, obviamente, por las características de la formación, nuevamente se va a formar inmediatamente igual un revoque de lodo, ¿no ve? Entonces eso es importante también, que el lodo de perforación se va a regenerar, ¿ven? Se va a regenerar la costra, ¿ven? Porque la invasión obviamente está actuando todo el tiempo, ¿no ven? Entonces, vean, es importante eso de entender esa parte, ¿no? Entonces, lo que decíamos, perforamos y al sacar, si ven, obviamente los dientes de la broca van a nuevamente cortar el revoque que se había formado, pero nuevamente el proceso de invasión vuelve a actuar porque el agujero sigue lleno de lodo y nuevamente se va a formar un revoque, ¿no? Entonces, ven, eso es lo que realmente pasa en todo un proceso de invasión, ¿no ven? Entonces, si ven, es interesante de entender ese proceso, ¿no ve? De lo que es el proceso de invasión, ¿no ven? Y también vamos a ver, les mostraré, esto que es para un momento,
que eso mal. Entonces, esto solamente les voy a pedir algo para que, eso ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Porque ahí vamos a entrar ya a la parte de registros eléctricos, que es el registro SP, ¿no ven? Pero más que todo, quería mostrarles esta parte y esto les voy a pedir que para la próxima clase hagan una pequeña investigación. Entonces recuerden de que la primera clase yo les mostré esta tablita, ¿no ven? Justamente esta tablita, si ven, es la que es tipos de perfiles de pozo. Entonces, donde está su mnemónico, su nombre, pozo, lodo, escala, unidades, aplicaciones, ¿no ven? Y ahí está por las categorías, ¿no ven? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van un poco a investigar y van a ver si ustedes encuentran otros perfiles de pozo más y puedan un poco ampliar esta tabla, ¿ven? Entonces, esa sería la pequeña investigación para la próxima clase, ¿no ve? Entonces, yo investigo un poco y vea si encuentro otros perfiles de pozo y si caen en estas categorías, ¿no ve? Entonces, como decir, amplío un poco esta tabla. Ahora, seguramente van a encontrar ustedes algunos que no van a caer ni en la categoría ni registros de diámetro, ni radioactivos, ni eléctricos posiblemente, ni de porosidad, entonces caerían dentro de pozos especiales, entonces los ponen ustedes acá, ¿no ve? Entonces, como decir, esta tabla la van a ampliar un poquito. Y de esa manera ustedes van a tener siempre una referencia de para qué en un sentido sirven los diferentes pozos, los diferentes perfiles, en qué tipo de pozo se utiliza, con qué lodo, qué unidades y qué utilidades tiene, ¿no? Qué aplicaciones de manera breve. Entonces, ¿les queda claro lo que hay que hacer como investigación para la próxima clase? Sí, ingeniero. Ok, entonces, antes de concluir la clase, no sé si alguien tiene una pregunta o comentario, una pregunta final. Disculpe, Inge, lo que está grabando la clase, ¿lo va a subir? Después voy a ver la manera de subirlo, sí, para, para que también puedan ustedes después verlo. Entonces ya les voy a ir diciendo cómo hago porque a veces se hacen un poco grandes pero voy a ver la manera de decirles cómo después en dónde lo voy a poner para que algunos puedan volver a ver. Entonces, no sé si alguien tiene una última pregunta o comentario.
Entonces, si no hay otra pregunta o comentario, estaríamos terminando la clase y recuerden de ir entregando también lo que es su participación activa, que es los resúmenes en forma de mapa mental, ¿no? De lo que vamos avanzando en cada clase, ¿no? Ingeniero, ¿nos podría mandar otra vez su correo? No tengo yo. Claro, sí. Les voy a escribir, es rrayala@umsa.boes. Entonces, rrayala@umsa.bo, ¿no ven? Ese es el correo. Entonces, cuando ustedes quieran enviar alguna información, ya hemos dicho, la entrega de mapas mentales, cualquier trabajo de investigación, todo es vía electrónica, ¿no? Y envían a ese correo, ¿no ve? rrayala@unsa.bo. Lógicamente, en su encabezado siempre pongan la materia, su nombre, ¿no ve? Y qué es lo que están enviando, ¿no ve? Nada más. Gracias, ingeniero. Ok, entonces, si no hay una pregunta o comentario final, estaríamos concluyendo la clase y nos veríamos la próxima, ¿no? Y recuerden también que cualquier duda que pueda surgir o algo en estos días, ya ustedes saben, pueden enviarme por una pregunta al correo o pueden, en este caso, por el grupo de WhatsApp también, ¿no ven? Y por favor, a los que también no han asistido de sus compañeros, les comunican cuál es la mini investigación que hay que hacer para la próxima clase, ¿no? Que es complementar esta tabla, ¿no ve? Con otros perfiles, ¿no? De pozos que se utilicen, obviamente se sobreentiende en la industria petrolera, ¿no? Entonces, estaríamos quedando así y nos veríamos la próxima clase. Inge, disculpe, sobre los mapas mentales, ¿hasta cuándo Sí, debemos adelante. enviarle? Como hemos dicho, generalmente siempre, por decir, lo que hemos avanzado hoy, tienen ustedes hasta la otra semana a entregar, ¿no? Hasta la próxima clase. Generalmente una semana tendrían siempre, ¿no? Ahora, por algún motivo, digamos, alguien se retrasa más, el plazo máximo sería hasta 2 semanas, pero la diferencia es de que ya cuando me presentan a 2 semanas, ya la nota va a ser sobre menos la ponderación, ¿no? Pero si no, digamos, normalmente sería de que, por ejemplo, el tema que hemos avanzado hoy lo entreguen hasta la próxima clase, ¿no? Y eso es una semana, en realidad. Ese sería el plazo normal de presentación de los mapas mentales, ¿no? Entonces, no sé si si ya no hay una pregunta o final, entonces estaríamos concluyendo la clase y nos veríamos la próxima, ¿no? Listo. Hasta Que luego, estén Inge. bien todos. Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos. Que estén bien.